Bueno, muy buenos días. Me presento, mi nombre es Fernando Cuestas, soy estudiante de la CUN, del programa de Administración de Empresas, y junto con mis compañeras Diana Carolina Solano Poveda y Jessica Caterin Sicua Muñoz, vamos a presentar un trabajo de estadística descriptiva. Dentro de la introducción que vamos a realizar, lo primero que quiero dejar claro es notar que ustedes noten la importancia de lo que es la estadística y para qué nos sirve, ¿cierto? Porque muchas veces vemos la estadística como números, pero es que esos números realmente se sacan unas interpretaciones que finalmente nos van a servir para realizar una toma de decisiones, para crear estrategias. Entonces aquí dentro de la introducción hablamos que en el desarrollo de las actividades se aplicaron conceptos teóricos fundamentales de la estadística descriptiva. Sin esos conceptos sería muy complicado nosotros realizar pues estas estadísticas como tal, ¿ya? Entre ellos está la caracterización de la información, la elaboración de distribuciones de frecuencia, la interpretación de medidas de tendencia central como la media, mediana y moda, que es donde se sacan muchas interpretaciones. Como les digo, nos sirve para realmente crear esas estrategias y tomar decisiones. En el caso de los puntos que vamos a tratar, que son dos, en el primero se nos pide hacer una estadística de unos niños que se les hace un test sobre un sabor de gaseosa. Entonces, de acuerdo a esos datos que nos dan ustedes, pues nosotros vamos a crear unas interpretaciones, sea que haya gustado el sabor de la gaseosa o sea que no haya gustado el sabor de la gaseosa, y esto nos lo dan estas tablas de frecuencia, ¿ya? De acuerdo a las medidas de tendencia central, como la media, la moda o la mediana. Y en el segundo punto nos habla de un restaurante, se nos pide el favor de verificar cuántos clientes entran a diario en 160 días hábiles. De igual manera, como les digo, estos ejercicios nos sirven para identificar cuánto personal entra a ese restaurante. Eh, por poner un ejemplo, de acuerdo a los datos que nos den, vamos a saber qué días son más afluentes de personal, si se necesitan más meseros, si se necesita más comida, o cuál es el dato estándar de los clientes que entran a ese restaurante. Todo eso nos sirve para nosotros crear esas estrategias, como les digo, y tomar las decisiones que más nos convengan a la empresa. Entonces, a continuación los dejo con mi compañera, quien les va a explicar el primer punto, que les decía yo, del test de gaseosa de un producto nuevo que se va a lanzar al mercado, el cual se hizo en un barrio de las ferias de Bogotá con unos niños. Entonces, ella les va a explicar al detalle fueron los datos que salieron, los resultados y las interpretaciones pues de este punto. Hola, mi nombre es Diana Carolina. Hoy les voy a explicar el ejercicio de estadística aplicado a una investigación sobre el grado de aceptación de un sabor de gaseosa de entre los niños del barrio Las Ferias en la ciudad de Bogotá. El objetivo de este estudio eh, fue evaluar qué tan bien recibió este nuevo sabor por los niños entre 5 y 12 años y se usó una escala de aceptación del 2 al 10. Se encuestan a 80 niños, la mitad niñas y la mitad niños. Esto nos lleva a construir con estos datos, nos lleva a construir una tabla de frecuencias, en donde pues vamos a encontrar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y el producto que nos ayuda a calcular la media. De acuerdo a los datos de la tabla de frecuencias, aquí ya damos las medidas de posición que nos indica cómo se distribuyeron los datos. La media fue de 5,95, lo que significa que el promedio de los niños calificaron el sabor eh, con, con estos puntos y esto indica una aceptación moderada, ni muy baja ni muy alta. En la moda fue de 7, lo que nos indica que fue la puntuación más común que los niños tomaron, es decir, que la consideraron el sabor como bueno. Y ya en la mediana fue de 6, lo que significó que el 50% de los niños calificaron el sabor con 6 o menos y el otro 50 con 6 o más
de la calificación del nuevo sabor. Esto nos lleva que la frecuencia pues absoluta es de 7, con 20 niños, que la mayoría de los niños, o sea, unos 20 de los de 80, es decir, el 25% de la muestra, le dieron una puntuación de 7 al sabor, para, eh, para que entiendan un poco más. Aquí vamos con las gráficas que en la primera encontramos cuántos niños calificaron el sabor. Entonces nos muestra la gráfica de barras eh, la puntuación al nuevo sabor de la gaseosa. Aquí vemos la cantidad de niños que eligieron la puntuación. Eh, la puntuación 7 fue la más común con 20 niños. Esto nos indica que muchos consideraron el sabor como bueno y pues la puntuación 6 fue bastante también como llamativa o popular en la votación de ellos con 16 niños. En la siguiente gráfica encontramos el porcentaje de los niños que eligieron pues, la puntuación de esto. Esta gráfica nos ayuda a ver la proporción de los niños que eligieron pues, cada votación, cada valor para darle al sabor. El 25% de los niños calificaron el sabor con un 7. Esto refuerza la idea de que esta fue la puntuación más popular. Y en la siguiente gráfica podemos ver que es la suma progresiva que nos ha dado las puntuaciones hasta cierto valor. Aquí vemos cómo se acumularon las respuestas hasta la puntuación 6. Ya tenemos 44 niños. Esto significa que más de la mitad de los niños dieron una puntuación de 6 o menos. Y pues la otra gráfica podemos explicarla que es similar a la anterior, pero en los porcentajes acumulados. Este gráfico nos muestra el porcentaje acumulado. Por ejemplo, hasta la puntuación 6, que es los niños, el 55% hayan calificado esto, nos ayuda a entender cómo se distribuyeron las opiniones en la muestra. Esto nos lleva Ah, en conclusión, el nuevo sabor fue bien recibido por la mayoría de los niños, pero no de forma entusiasta. eh, y pues la idea es que la empresa podría considerar mejorar algunos aspectos del producto para lograr una aceptación más alta para cuando saquen este producto o vuelvan a hacer el estudio de la aceptación de este producto. Ese sería todo de acuerdo a esto. Ya, gracias y espero pues que haya sido un poco claro la explicación. Ya los dejo con mi compañera Jessica. Ella les explicará la variable continua. Hola, buen día. Mi nombre es Jessica Sicua y hoy les presento un ejercicio de variable continua. Primero que todo, ¿qué es una variable continua? Es una variable cuantitativa que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo específico. Esto quiere decir que una variable continua se puede medir uniformemente. Un ejemplo de esto es la estatura del ser humano, el peso corporal, la temperatura y la velocidad de un vehículo, a diferencia de la variable discreta, ya que deben ser números enteros. Un ejemplo de esto es la cantidad de empleados en una empresa. Deben ser 10, 50, 60, pero no pueden ser tengo 10 empleados y medio. De acuerdo al ejercicio mostrado en pantalla, podemos observar que nos muestran 160 datos, donde cada dato indica la cantidad de clientes que ingresan a diario al restaurante. Los datos recolectados nos indican lo siguiente. La muestra que es el grupo seleccionado de información de un conjunto más grande que nos permite analizar y entender fenómenos sin tener que examinar a cada miembro de una población. Máximo, que nos indica el valor más alto o mayor que se encuentra dentro de un conjunto de datos. El mínimo es el valor más pequeño o bajo que se encuentra
en un conjunto de datos. El rango es la diferencia numérica entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos, indicando así la dispersión de los datos de una muestra. El intervalo son los rangos o grupos de valores utilizados para organizar y resumir datos, especialmente cuando hay muchos valores distintos que no se repiten. La amplitud es la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos, o la amplitud de clase, que es el tamaño o la longitud de cada intervalo en una distribución de frecuencias agrupadas. A continuación, en la tabla podemos observar la distribución de frecuencias para datos agrupados en intervalos. La información está organizada para mostrar cómo se distribuyen los datos en diferentes rangos de valores. A continuación les explico cada columna. Columna de la tabla: límite inferior y límite superior. Estas columnas definen los intervalos en los que se agruparon los datos. Por ejemplo, el primer intervalo va de 41 a 45. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Se calcula como límite inferior más límite superior dividido en 2. La frecuencia absoluta indica cuántos datos cayeron dentro de cada intervalo. Por ejemplo, hay 7 datos entre 41 y 45, la suma de todas las frecuencias absolutas. La frecuencia relativa indica la proporción de datos que hay en cada intervalo. Por ejemplo, 0.0438 de los datos están en el primer intervalo. La suma de todas las frecuencias relativas debe ser 1 o aproximarse. Frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas hasta ese intervalo. Indica cuántos datos hay en total hasta ese punto. Por ejemplo, hay 19 datos en total que estén entre 41 y 49. Frecuencia relativa acumulada es la suma de las frecuencias relativas hasta ese intervalo. Muestra la proporción acumulada. Por ejemplo, el 0.1188 de los datos están entre 41 y 49. En resumen, la tabla nos permite visualizar no solo la cantidad de datos en cada rango, sino también su proporción, la acumulación, y al final nos ayuda a calcular medidas estadísticas como la media y la varianza para entender mejor el conjunto de datos. A continuación podemos observar las fórmulas de cuartil, decil y percentil. Observamos la fórmula de cuartil y esta nos indica que es el 50% de los días se atendieron menos de 59 clientes, mientras que el otro 50% de los días se atendieron más de 59 clientes. Esto nos indica que el 59 es el punto medio de distribución de los clientes atendidos por día. A continuación vamos a observar las gráficas. La gráfica de frecuencia absoluta es donde nos indica que la barra más alta corresponde al valor 5, con una frecuencia de 41. Esto indica que 41 días el restaurante tuvo un nivel de atención al cliente de 5. El valor 8 fue el menos frecuente, con solo 2 días. Frecuencia absoluta acumulada. Esta gráfica de barras horizontales muestra el número total de observaciones que se han acumulado hasta cada valor. El valor final en el eje horizontal es 160, que es el número total de días de registro. La barra más larga corresponde al último valor, ya que acumula todas las frecuencias anteriores. Esto confirma que se registraron 160 días en total.
Frecuencia relativa. Esta gráfica muestra la proporción o porcentaje de cada valor. La barra más alta, que corresponde al valor 5, tiene una frecuencia relativa de el 25%. Esto significa que el 25% de los días la atención al cliente fue de 5. Los valores 8 y 9 tienen las frecuencias relativas más altas. Frecuencia relativa acumulada. Este gráfico de línea muestra la proporción acumulada de cada valor, sumando las frecuencias relativas una por una. La línea siempre sube desde el valor inicial hasta el valor final. En resumen, las cuatro gráficas presentan la misma información desde diferentes perspectivas. La frecuencia absoluta muestra la cantidad de veces que ocurrió un evento. La frecuencia relativa muestra la proporción y las gráficas acumuladas muestran el crecimiento de la frecuencia total, lo que permite ver cuántos días hubo una atención al cliente igual o inferior a un valor específico. Bueno, ya para finalizar, pues vamos a hablar de las conclusiones que se dieron durante el desarrollo de este trabajo. Entonces, lo primero es que en conjunto estas tres medidas muestran que la aceptación del nuevo sabor es intermedia con tendencia positiva, del primer ejercicio donde hablábamos del test que se le hizo a los niños. Aunque el promedio está apenas por debajo de 6, la moda y la mediana indican que muchos niños lo valoraron por niveles ligeramente superiores al promedio, entre 6 y 7 puntos. ¿Qué sugiere esto? Pues que el sabor tiene potencial en el mercado, pero también que convendría hacer ajustes, por ejemplo, el dulzor o la intensidad para elevar la percepción y lograr una aceptación más alta y uniforme, y con eso ir a la fija con este producto. De manera general se concluye que la estadística descriptiva constituye una herramienta fundamental para organizar, resumir y comprender grandes volúmenes de datos, como el que nosotros vimos ahorita, ¿cierto? De igual manera, podemos establecer que se pueden tomar decisiones en los dos casos, tanto en el de las gaseosas como en el restaurante, de acuerdo a, de acuerdo a las interpretaciones que dieron mis dos compañeras en cada uno de los ejercicios. Espero que haya sido de su agrado, que hayan entendido y sobre todo que haya servido para tomar decisiones de acuerdo a lo que ustedes esperaban con esta estadística que se realizó a estos dos ejercicios. Muchas gracias y con esto concluimos nuestra presentación.